Gracias damos a Dios nuevamente porque podemos encontrarnos por este canal, podemos compartir la palabra de Dios, podemos estar sintiendo la presencia manifiesta del Espíritu Santo a través de estos medios. Allí en tu casa, en el lugar donde estás, allí conectándote, este va a ser un tiempo maravilloso. Siempre que estamos unidos en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma esperanza, creyendo de que algo vamos a recibir de parte de Dios, ciertamente Dios cumple y Dios se manifiesta a través de estos medios también. Qué bueno es estar juntos, unidos, en armonía, como nos enseña la palabra de Dios, y tener nuestras reuniones presenciales. Pero hay veces que también es muy bueno que nosotros podamos recibir la palabra y tener estas reuniones que, aunque no estemos de cuerpo presente, de espíritu estamos presentes. Por eso vamos a estar compartiendo la palabra de Dios que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 14 al 17 y le hemos dado por nombre reordenando. Porque antes de que se manifiesten las cosas espirituales que nosotros debemos desarrollar, también tenemos que ordenar nuestras vidas. Porque de más está decirlo, que podemos decir de lo espiritual si no hemos ordenado o no estamos ordenando lo que nos toca ordenar. Entonces aquí el apóstol Pablo le habla a estas personas de un orden, antes de que se empiece a manifestar todo lo que iba a venir o lo que había que hacer espiritualmente. Por eso vamos a leer la palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso es que aquí el apóstol Pablo le está hablando a todos aquellos creyentes que estaban desarrollando su vida y quieren seguir creciendo y quieren seguir viviendo una vida espiritual plena. Y acá les exhorta, les habla, pero le habla con una tonalidad no solamente de ordenar, sino de ordenar con amor. Entonces esto es lo que nosotros también podemos hacer en nuestro hogar, en nuestra familia, en el lugar donde nos movemos o en el lugar donde estamos practicando nosotros también nuestra vida o forma de fe, nuestra forma como cristianos. Entonces este es el tiempo donde nosotros tenemos que ordenar o reordenar las cosas. Si antes habían estado en un orden y se habían desviado de ese orden, se habían salido de ese orden, ahora las vamos a reordenar. Esto es lo que estaba pasando por aquel tiempo. Se había desordenado lo que antes estaba ordenado y ahora el apóstol Pablo les insta a que vuelvan a tener ese orden necesario. Entonces les tiene que decir que amonesten a los ociosos. Cuando nosotros hablamos de amonestar, no estamos hablando de retar. No estamos hablando de hablar con ira ni hablar con enojo. Estamos hablando de exhortar con amor. ¿Qué es exhortar con amor? Es exhortar a la persona de tal manera que pueda reaccionar y ver que el estado en el que él se encuentra no es en el estado que debería de estar, que todo lo que todavía no ha desarrollado, no ha hecho o posiblemente ha desganado, no ha querido hacer, entonces ahora puede volverlo a hacer. Aunque la persona no se vea capacitado en la manifestación del desarrollo de los acontecimientos que tiene que desarrollar, nosotros vamos a alentarlo y vamos a declararle de que él va a poder. Entonces los exhortamos, pero lo exhortamos con amor, diciéndole
¿Para qué vivir la vida como un derrotado si Dios te creó para que seas campeón? Y esta es una realidad. Muchas veces nosotros vivimos por debajo de la gracia y del favor que Dios ha hecho en nuestras vidas para que desarrollemos la plenitud de los dones, de los talentos, pero también de nuestra vida natural. Entonces Dios te exhorta, Dios te habla, Dios te dice que es el tiempo de recomenzar, es el tiempo de ordenar todas las cosas, y aquellos que estaban diciendo somos personas que no tenemos la posibilidad o somos la persona que no tenemos las fuerzas, bueno, es el tiempo de decir soy lo que Dios dice que soy. Si soy un hijo de Dios, con derechos legales de Dios, con manifestaciones de Dios en mi vida, entonces puedo pasar a otro nivel. Yo no puedo así quedarme ocioso de decir no voy a poderlo hacer o no quiero hacerlo. Ahora yo tengo que determinar cambiar la historia de mi vida para que todo lo que Dios dice de mí tenga un cumplimiento. Entonces el ocio es lo que se forma a través de distintas manifestaciones o costumbres. Es lo que yo muchas veces ejerzo por causa de falta de planes, falta de sueños, falta de proyectos. Entonces nosotros tenemos que ejercer en nosotros un proyecto, un plan, un sueño a cumplir, y tenemos que trabajar en esto para que podamos tener así una manifestación en nuestras vidas de parte de Dios que nos lleve a alcanzar las metas. Ahora nosotros vamos a exhortar, tal vez sea un familiar, tal vez sea un amigo, tal vez sea un vecino o sea una persona dentro del grupo que te toca estar en la casa de Dios. Bueno, sea cual sea el lugar, allí cuando exhortemos con amor. No exhortamos para herir a las personas, sino que las exhortamos para que se levanten del lugar donde estaban caídos y vuelvan a tener nuevamente una manifestación en Dios. Entonces estamos diciendo también que tenemos que animar, porque dice la palabra de Dios que animemos a los de poco ánimo. Hay personas que por distintas situaciones o manifestaciones que han vivido o experimentado, estas personas han tenido desánimo. Desánimo porque los sueños no se le cumplieron, porque pasó mucho tiempo y sus proyectos tal vez nunca se llevaron a cabo, o tal vez por diferentes situaciones que han traído a sus vidas la participación de terceros en los cuales le han engañado, le han estafado o le han mentido. Entonces esto es lo que nosotros vemos, que hay muchas personas desanimadas. Dice que nosotros animemos a los de poco ánimo. Entonces esta es nuestra misión, esto es nuestro trabajo también, no solamente exhortar, no solamente a ordenar o ayudar a aquellas personas que están ociosas, sino también a los de poco ánimo, aquellos que tal vez retrocedieron, aquellos que tal vez se detuvieron. Nosotros tenemos ahora que animarlos, tenemos ahora que ayudarles a poder llevar nuevamente a cabo la misión o los sueños o los proyectos o los planes que tenían. Y entonces es el momento de nosotros de hablar con ellos, es el momento de decirle, bueno, tenés que volver a comenzar. Lo que has dejado lo podés nuevamente agarrar, lo podés nuevamente recomenzar. Entonces es el tiempo de reordenar, es el tiempo de ayudar, porque muchas veces nosotros vemos a personas que se desaniman y vemos a otras personas que están más animadas, que en vez de animarlos le dicen, bueno, si no querés hacerlo no lo hagas, bueno, si no te crees capaz no lo desarrolles. Y esto no es una manera de ayudar, esto es una manera de ayudar solamente a la destrucción, no al crecimiento y al desarrollo de su vida. Entonces tenemos que animar con palabras, tenemos que animar con hechos, tenemos que acompañar a aquella persona que se ha desanimado. En este tiempo hemos venido hablando mucho del desánimo, porque el desánimo ha venido sobre las personas, sobre los hogares,
hogares, sobre las familias, sobre las fuentes laborales. El desánimo lo vemos tanto desde la parte gubernamental como también en lo social. Entonces nosotros estamos viendo el desánimo en muchas áreas o en casi todas las áreas de esta vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a animar, que aunque no vean todavía el resultado de las cosas que quisieran haber alcanzado, la alcanzarán. Que ellos son la persona que Dios dice que son para poder desarrollar el propósito o el plan divino que hay para ellos. Entonces ahí donde nosotros tenemos que aprender a alentar a las personas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. No solamente voy a poder desarrollar la vida o el propósito que tengo en esta tierra, sino que lo voy a hacer con Cristo. Y esto es maravilloso de saber que Dios nos quiere acompañar en nuestra travesía, en cada una de las cosas que nos toque vivir. Dios quiere estar en tu asunto, Dios quiere acompañarte en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Tenemos que aprender a animar a las personas, que así como nosotros somos animados muchas veces por alguien, nosotros que somos más espirituales o que estamos con un mejor ánimo, tenemos que alentar a las personas que están en este momento en desánimo. Esta es nuestra misión también. Antes de estar viviendo una vida espiritual de oración, de gozo y de manifestaciones de Dios en nuestras vidas, tenemos que preocuparnos por aquellos que todavía no lo han alcanzado, o por aquellos que lo habían alcanzado y ahora están por debajo de lo que habían alcanzado. Ahora a nosotros nos toca llevar adelante esta misión. Primeramente tenemos que cumplir con lo que Dios nos dice y después vivir lo que Dios nos dice. Entonces también dice que sostengamos a los débiles. Hay personas que están débiles y pueden ser por muchas situaciones también. Puede ser por causa del pecado, claro, puede ser por causa del pecado. Están viviendo una tentación o están viviendo una manifestación la cual continuamente golpea sus vidas y está debilitando sus defensas. Los débiles pueden ser que estén formando parte de tu familia, pueden ser que estén formando parte de la iglesia, puede ser que estén formando parte de la sociedad o en el lugar donde te moves, pero nosotros tenemos una palabra: diga al débil, fuerte soy, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de ayudar a estas personas que están pasando estas dificultades y estas manifestaciones que han traído debilidad. Tal vez se sienten débiles en su hogar, en su familia, no se sienten capaces de llevar adelante el vínculo matrimonial o el vínculo familiar. Estas personas necesitan que vos y yo estemos ayudándole, y si es por causa de esta debilidad de situaciones o manifestaciones que han ocurrido, que les han hecho tropezar o caer, es el tiempo de ayudarlos a levantar. Entonces nosotros debemos de tomar este trabajo. Es el tiempo de Dios para tu vida, pero también para las vidas de cada persona que está en distintas situaciones. Entonces nosotros vamos a ver que hay personas que están ociosas, las tenemos que alentar, como dijimos hace un momento. Tenemos así que orar por ellos, tenemos que hablar, y si le exhortamos como debemos de hacerle, también hagámoslo con amor, porque como nosotros quisiéramos que hicieran las personas en el estado que nos encontraríamos, tal vez en el ocio, quisiéramos que las personas estén con nosotros, pero no para criticarnos, no para herirnos más, sino para ayudarnos a salir de esa situación. Y si estás pasando un momento en el cual las manifestaciones han traído a tu vida, como pasa en mi vida y en la vida de muchos que están de poco ánimo, entonces es el tiempo de animarlos. Y si están en debilidad, sabemos que Cristo los va a fortalecer. Sabemos que la manifestación de Dios dará fuerzas cada mañana para levantarse. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios y esto es lo que nosotros creemos. Si vos crees en lo mismo, entonces es el tiempo de hacer la obra de Dios. Es el tiempo de hacer lo bueno y no hacer lo malo. Porque criticar cualquier persona lo puede hacer. Ayudar
son pocos. Y entre esos pocos estás vos, mujer, varón, en el lugar que te encuentras. Dios te ha llamado a no solamente a vivir una vida espiritual, sino a ejercer en esta vida las manifestaciones del Espíritu Santo que están en ti para que otros sean beneficiados. Entonces nosotros decimos lo que nos enseña la palabra: seguid siempre lo bueno. No dice cuando puedas, no dice cuando tengas ánimo, no dice cuando tengas tiempo, dice siempre. Seguir siempre lo bueno aún frente a las cosas malas que se te presenten. Seguir siempre lo bueno aunque las personas no respondan a lo que tú estás haciendo o lo que tú estás manifestando, aunque todo aquello que está a tu alrededor te ignore. Tú siempre sigue lo bueno, insiste en lo bueno, aunque la mayoría siga lo malo. Nosotros o vos, que tal vez te encuentras entre la minoría, sigue insistiendo en lo bueno. Cualquier persona puede desviarse hacia el mal. Nosotros tenemos que dirigirnos siempre en lo bueno. Entonces esta es una exhortación que hace el apóstol Pablo y le habla a aquel liderazgo que había en Tesalónica. Entonces les está diciendo, bueno, yo sé que hay muchas cosas malas. Se han levantado falsos profetas y falsos maestros. Se han levantado personas a criticar la obra de Dios. Se han levantado personas a criticar a aquellos que predican la verdad, pero ustedes sigan siempre lo bueno. No se pongan a discutir en cosas vanas, no se pongan a detenerse en aquellas cosas que no tienen en realidad un sentido de parte de Dios. Empecemos nosotros a reaccionar, que hay muchas personas que con la crítica, con sus acciones, con sus manifestaciones, con su contrariedad, aún con sus oraciones en contra, se han levantado para detenerte o para que tú hagas cosas que no tendrías que hacer, que hagas lo malo. Dios dice a través de esta palabra: siempre hagamos lo bueno, porque si queremos participar de las manifestaciones espirituales, las cuales Dios obra en cada vida para que podamos tener una relación, una comunión, una vida plena en Dios, nosotros tenemos que aprender de manifestar o de vivir siempre lo bueno. Entonces nosotros no nos dejemos engañar por nuestros pensamientos. Van a venir pensamientos de mal, van a venir pensamientos que se van a querer enquistar en tu vida, y nosotros lo tenemos que desarraigar, nosotros lo tenemos que desechar, nosotros no lo tenemos que dejar crecer ni desarrollarse, porque van a venir palabras o manifestaciones en tus pensamientos que te querrán llevar a vivir o a experimentar cosas malas que llevarán maldición, cosas malas que llevarán a la derrota al hombre y a la mujer de Dios. Por eso no te dejes vencer por lo malo, dice la palabra de Dios, mas con el bien vence al mal. Entonces nosotros hemos recibido esa palabra en esta semana que ha pasado y seguimos insistiendo en esto, porque la maldad ha aumentado. Así nos enseña la palabra que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, y hoy nosotros vemos que cada vez la maldad aumenta más y no podemos detenernos en los pensamientos de lo malo. Empecemos a pensar lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Las manifestaciones gloriosas de Dios que operan en tu vida para vencer todo ese mal. Entonces ahí nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de hablar o manifestar las cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad en Dios de vivir una vida plena, abundante y llena de las manifestaciones de su propósito y de su voluntad, que nos acompañarán en
en todas las cosas que hagamos. Si Dios está con nosotros, si Dios ha determinado acompañarte, Dios mismo te va a librar de esas manifestaciones que te quieren atar a sentimientos, a emociones para hacer el mal. No te dejes vencer por el mal. Ten pensamientos de bien, ten pensamientos positivos, ten pensamientos donde Dios esté incluido en todo lo que tengas que desarrollar. Muchas veces va a haber personas o situaciones que van a querer detenerte, pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir, sino que sigamos adelante sabiendo que Dios mismo será el que operará y obrará en cada una de tu vida. Tenemos principios. Nuestros principios están fundados en Cristo Jesús y no podemos desalentarnos en aquellas cosas que nos ocurren. Yo sé que tal vez estás pasando un problema, un engaño, o tal vez una mentira, o tal vez una situación la cual se ha manifestado y te ha traído dolor, y te ha traído angustia, y te ha traído confusión, y hay muchas cosas que se manifiestan en este tiempo para detener la obra bendita de Dios, pero ninguno de ellos podrá, ninguno de ellos tiene ni la capacidad ni las fuerzas para detenerte, porque nosotros estamos fundamentados en Dios, con una palabra que está en nuestras vidas y en nuestros corazones, que nos llevará a vivir las experiencias manifiestas de un Dios que hace aún lo imposible posible. Por eso, si Dios tiene para con vos y para conmigo todas las manifestaciones espirituales a desarrollar, tenemos que reordenar nuestras vidas. Yo sé que muchas veces nos hacen levantar en iras, en enojos, y muchas veces aún los pensamientos pueden venir a querer derrotar los pensamientos de bien. El mal nunca derrota al bien, aunque muchas veces vemos más promocionado el mal que el bien. Nosotros sabemos que el bien es lo que necesita esta tierra para tener cambios, para que la sociedad pueda ser beneficiada y bendecida por Dios. Por eso animémonos a hacer las cosas bien, aunque otros las hagan mal. Oremos por ellos para que ellos también puedan revertir y entender que nuestros pensamientos tienen que ser de bien y no tienen que ser de mal. Entonces siempre podamos tener pensamientos buenos y no pensamientos malos. Y cuando vengan los pensamientos malos, ¿qué debemos de hacer? Tomarlos, arrancarlos en el nombre de Jesús y echarlos fuera. Y reordenar nuestras vidas de tal manera que siempre esté en ti el pensamiento de bien y no de mal. Aún contra aquellos que te han hecho mal, nosotros vamos a hacer el bien. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener: el gozo de Dios, la paz de Dios, la esperanza en Dios, porque en Dios nosotros sabemos que tenemos una oportunidad de recomenzar aquellos que todavía no hemos podido vivir una vida constante y plena espiritual. Sabemos que podemos arrancar y podemos establecernos en el camino de Dios como hijos y como hijas de Dios, con propósitos y voluntad para desarrollar. Entonces ahora nosotros entendemos un poco más. Entonces, siempre gozosos, dice. También el gozo no es un estado que yo logro por lo que acontece a mi alrededor. No alcanzo el gozo por las manifestaciones que ocurren en mi vida. El gozo se alcanza por la permanencia en la presencia de Dios. Ahí es donde se manifiesta el gozo, no en las ocasiones o situaciones que tengamos o estamos viviendo, sino por las manifestaciones de nuestra vida en la relación con Dios. Entonces puedes estar sufrido, puedes estar pasando una dolencia, puedes estar teniendo confusión o manifestaciones de contrariedad,
pero el gozo no te será quitado, porque el gozo está relacionado con el Dios a cual nosotros creemos. Entonces tenemos mucho por qué alegrarnos, tenemos mucho por qué estar felices, y no es solamente por lo que vivimos, sino por el Dios que tenemos. Entonces aquí, cuando nosotros reconocemos que Dios está en todos nuestros asuntos, aunque estemos viviendo un día muy difícil, aunque las cosas se hayan empeorado en vez de mejorado, nosotros seguimos gozándonos en el Dios de nuestra salvación, porque Él tiene el poder, la autoridad y la manifestación más que suficiente para que todas las cosas ocurran, y ocurran para bien. Entonces dice la palabra que siempre estemos gozosos. No dice algunas veces, no dice de vez en cuando, no dice cuando yo me sienta feliz. No depende de tu alma, no depende de las manifestaciones que están ocurriendo en tu cuerpo. De repente nosotros sabemos que depende de la manifestación de aquel que tiene el poder de obrar en nuestras vidas, y en nuestro peor momento tenernos en paz. Por eso ese es nuestro gozo en este tiempo. Yo no te digo que las cosas están bien, no te digo que es el mejor momento de la historia de la humanidad, pero te digo que estando relacionados con Dios, el gozo estará en tu vida, y entonces estarás sabiendo que esto también pasará. Habrá situaciones y manifestaciones las cuales no te agradan, pero esto también será cambiado y transformado por el poder glorioso de Dios, en cual confiamos y en el cual estamos relacionados. Entonces dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Entonces, antes de estas manifestaciones espirituales tuvo que haber un orden en nuestras vidas, y dentro de ese orden ahora las manifestaciones espirituales. El gozo es una acción espiritual en un mundo natural, y también la oración. Orar sin cesar es orar en todo tiempo, es orar caminando, es orar andando, es orar trabajando, es orar en tu casa, es orar en la iglesia, es orar en cada función de tu vida. Entonces decís: pero ¿cómo voy a hacer? En este tiempo oración. Podemos orar con nuestra mente, podemos orar con nuestros labios, podemos orar postrados, podemos orar parados, podemos orar caminando, podemos orar sentados, podemos orar acostados y podemos orar reposando. Donde estemos podemos orar. Entonces nuestra oración continua muchas veces sea de gracias, otras veces sea de peticiones, otras veces sea de adorar o glorificar a Dios, pero eso no debe de faltar. Cuando más relación con Dios, más poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando más oración, más poder. Esto es lo que nosotros hemos visto a través de la historia de Jesús. Los mismos apóstoles no le preguntaron a Jesús cómo hacía para sanar. Ellos se dieron cuenta que todo estaba relacionado con la oración. Los discípulos no le preguntaron a Jesús cómo hacía para resucitar muertos, cómo hacía para hacer milagros, cómo hacía para manifestar la palabra de Dios o llevar adelante el ministerio que tenía. Ellos sabían y se dieron cuenta que todo estaba relacionado con la oración. Él oraba en todo tiempo. Jesús oraba de mañana, oraba de noche, oraba de tarde, oraba de madrugada y a veces toda la noche. Esto es lo que nosotros vemos. El poder de Dios estaba en Jesús porque Él oraba en todo tiempo. Es tiempo de oración. Es tiempo de ver la mano bondadosa, misericordiosa, pero también poderosa de Dios operando en cada vida. Si necesitas que Dios obre y que escuche lo que tú estás necesitando, orá en todo tiempo y Él escuchará y responderá con lo que vos necesitas. Este es el tiempo espiritual. Después de haber reordenado nuestras vidas, la manifestación de su gloria hará cosas extraordinarias y poderosas que viviremos y experimentaremos, y también ayudaremos
ayudaremos a que otros lo hagan. Gracias damos a Dios, que Dios te siga bendiciendo y vivamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora comenzamos en el tiempo de la oración, pero antes de orar por un milagro, por una sanidad, por una liberación, quiero que vos entiendas lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú has escuchado la palabra y necesitas a Dios en tu vida, es el tiempo para que vos lo puedas recibir. Si quieres acompañarme en esta oración, yo te ayudaré para que lo recibas en tu corazón. Ora conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Sé de que tú eres bondadoso y tu gracia manifiesta obrará en mi vida. Ahora, Señor, te abro mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros que queremos seguirte ayudando. Amén. Vamos a estar en este tiempo de oración creyendo y en fe vamos a recibir la bendición, la sanidad, el milagro, la restauración o la bendición manifiesta de lo que estoy esperando. Vamos a estar orando. Padre Dios, te damos gracias. Bendecimos este tiempo y declaramos que el poder de tu gloria obrará en cada vida. Ahora, bendito Dios, Señor, creemos que tú puedes sanar los cuerpos, allí donde se encuentra la enfermedad, donde está la manifestación, bendito Dios, de la enfermedad, allí vendrá la sanidad. Ahora serán restaurados, bendito Dios, los músculos, todos aquellos que están sufriendo dolores, desgarros musculares, aquellas personas que están recibiendo atrofias aún musculares, declaramos que el poder de tu gloria estará sanando, operando milagros sobre los músculos. Aquellos que tenían dolores insoportables musculares, declaramos, Dios, que todo dolor sale de sus cuerpos, los músculos que estaban inflamados se desinflaman, los músculos que estaban heridos ahora se sanan en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios, sanidad sobre los huesos, sobre las vértebras. Ahora vienen los milagros, bendito Dios. Aquellos que tenían pinzamientos, aquellas personas, Padre Dios, que tenían contraídos sus huesos, Padre Dios, por distintas enfermedades, Señor, declaramos que el poder de tu gloria los hará desarrollar. Declaramos que todo aplastamiento ahora sale en el nombre de Jesús y vuelven las vértebras a su lugar. Declaramos que el poder de tu gloria estará sanando, Padre Dios, los huesos, Padre amado, de tal manera que todo lo que estaba torcido se endereza en el nombre de Jesús. Todo lo que había sido quebrado ahora es soldado en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Dios, Señor, que toda hernia de disco ahora es arrancada en el nombre de Jesús y echado fuera de los cuerpos. Padre, operaciones manifiestas y poderosas en los huesos, Padre Dios, en las coyunturas, allí donde estaba, Padre Dios, la enfermedad, allí estará el milagro y la sanidad, Señor. Padre Dios, Señor, te pedimos por los órganos que estés sanando, Padre amado, Señor, todo
todo órgano deficiente o todo órgano que ha parado en su funcionamiento. Padre Dios, obra en los riñones, sana, restaura, opera milagrosamente el poder de tu gloria, operando milagros en los riñones. Bendito Dios, los que han tenido enfermedades, Señor, a través de los años, ahora reciben milagros, bendito Dios, Señor, y la enfermedad se va de sus cuerpos. Declaramos, bendito Dios, que tu poder y tu gloria se manifestará operando, Padre Dios, milagrosamente. Ahora, bendito Dios, Señor, obra en los pulmones, restaura, fortalece, bendito Dios, los pulmones. Y si en los pulmones hay neumonía, ahora son limpiados, Padre amado, de todo virus, de toda neumonía, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, si había infecciones, Señor, mucosidad, ahora son limpiados en el nombre de Jesús. Padre, declaramos, Señor, que si hubiese cáncer en los pulmones, serán sanados, porque los milagros ahora secan el cáncer y dan vida, Padre amado, y vida abundante a los pulmones. Ahora declaramos, Dios, sanidad sobre el corazón, Padre, un buen funcionamiento, milagros sobre ellos. Si hubiese tapada arteria, ahora son destapadas en el nombre de Jesús. Padre, sana la sangre, el torrente sanguíneo sea liberado, Padre amado, en sanidad. Declaramos sanidad, bendito Dios, Señor, sobre el colesterol. Declaramos sanidad sobre los triglicéridos. Declaramos sanidad sobre la glucosa. Declaramos sanidad aún de VIH-Sida, Padre Dios, Señor, de mal de Chagas, Señor. Declaramos sanidad y milagros, Padre Dios, Señor, lo que la medicina y la ciencia no han logrado, declaramos que tú puedes hacerlo, Señor. Padre Dios, declaramos, Señor, también sanidad sobre el hígado, bendito Dios, Señor. Sana, restaura, opera milagrosamente en el hígado, bendito Dios, Señor. Declaramos sanidad, bendito Dios, Señor, sobre la mente. Tú sanas y liberas, Padre Dios, a la mente, y declaramos que tu poder de gloria opera milagrosamente. Ahora nos volvemos contra toda manifestación del COVID-19 y COVID-20, cual sea, Padre Dios, su género y la manifestación que está realizando en los cuerpos. Ahora declaramos que es desactivado de los cuerpos, que no podrá crecer ni desarrollarse ni lograr la muerte. Declaramos el poder de tu gloria operando milagros poderosos, Señor, que operarán, Señor, en los cuerpos. Padre, que sea detenido todo este avance y crecimiento del COVID y sea manifiesto tu poder y tu gloria. Ahora declaramos, bendito Dios, que bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo, tú secarás todo cáncer, todo tumor, todo nódulo, ahora es secado en el nombre de Jesús, y declaramos que es operado, arrancado y deshecho en el nombre de Jesús, y declaramos milagros y sanidades. Por eso, si estás en una necesidad, si estás esperando un milagro, recibe un milagro de parte de Dios para vos y para los tuyos. Amén y amén, Señor. Gracias damos a Dios. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.